Sería difícil establecer un panorama detallado de todos los golpes militares y las dictaduras militares que rigieron en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Sabemos que desde los años 60 hasta la década del 90, alrededor de una docena de países latinoamericanos pasó por esa experiencia traumática. Y en cada uno de esos casos podríamos detectar particularidades que diferencian a cada una de esas experiencias históricas de algún caso general que podamos establecer como definiendo a las dictaduras latinoamericanas. Querría, sin embargo, detenerme en dos casos en particular para establecer algunos puntos relevantes que creo aportan a una discusión más general de las dictaduras latinoamericanas. El primer caso es el de la dictadura militar chilena, que encabezó el general Augusto Pinochet en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. En ese caso, el contexto que enfrentaba el golpe militar fue distintivo respecto a otras situaciones. El gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, que había iniciado en el año 1970, representaba la primera experiencia de un gobierno de signo comunista que había tomado el poder por el voto, por medios democráticos. Esa experiencia resultó para muchos sectores de la sociedad chilena traumática, y los altibajos en la performance económica de ese mismo gobierno alimentaron también la intranquilidad que impulsó a muchos de esos sectores a apoyar el golpe del general Pinochet. En el año 76, el 24 de marzo, un golpe militar encabezado por el general Videla derrocaba al gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón en la Argentina. El contexto aquí era distinto. Una inestabilidad política signada en parte por los propios problemas internos del régimen peronista, que había llegado a un punto de enfrentamiento entre sus alas izquierda y derecha, que conformaban casi un estado de guerra civil interno sumamente violento y que provocaba víctimas de ambos bandos y a la sociedad argentina en general. Se le había sumado a esto el accionar de organizaciones guerrilleras en el interior del país que amenazaban con convertir un estado de guerra subversiva permanente. El golpe de Estado del 24 de marzo derrocó al gobierno peronista y, al igual que el gobierno del general Pinochet, desató una brutal campaña represiva contra sindicatos, organizaciones estudiantiles, militantes políticos de organizaciones de izquierda, desatando tal vez los dos casos más brutales de violaciones sistemáticas de derechos humanos en América Latina. Debiéramos detenernos más tiempo en el análisis de lo que fueron esas sistemáticas violaciones de los derechos humanos, pero quería además marcar dos rasgos comunes que marcaron a estos procesos y que creo contribuyen a una discusión más general de las dictaduras latinoamericanas en el siglo XX. Si bien en ambos casos algunos de sus partidarios podían utilizar argumentos defendiendo la acción de estos gobiernos militares en términos de la necesidad de enfrentar una emergencia, un estado de excepción por la crisis económica, la inestabilidad social o la amenaza política y de seguridad interior que proponían las organizaciones armadas de izquierda, ambos procesos, creo yo, estuvieron signados por intenciones que iban mucho más allá de estabilizar esas situaciones. En el caso del régimen chileno es evidente que se proponían llevar adelante un plan de modernización y de transformación económica y social que iba mucho más allá de la estabilización política que algunos de sus partidarios podían defender. Del mismo modo, en el caso argentino, la junta militar que tomó el poder llamó al régimen el proceso de reorganización nacional. Pensar en estrategias de largo plazo de modernización o de reorganización nacional muestra a las claras que ambos golpes militares tenían un propósito que iba mucho más allá de la estabilización política de esa situación. En ese caso, debemos preguntarnos por la relación entre las violaciones de los derechos humanos y la necesidad de llevar adelante esos procesos más ambiciosos de transformación. Iniciar un proceso de cambio económico utilizando herramientas militares y represivas como la que desarrollaron ambos gobiernos, pone en duda las posibilidades de que esos planes de transformación pudieran asentarse sobre bases sólidas en ambas sociedades. La persecución a sindicatos, el debilitamiento de las organizaciones sindicales obreras, de movimiento estudiantil y de las organizaciones sociales vinculadas a grupos de izquierda, mostraba que el gobierno estaba dispuesto a traspasar
todas las garantías constitucionales y todos los principios que supuestamente la defensa del orden liberal democrático al que se aspiraba a llegar promete en general a sus ciudadanos. Debemos entonces pensar si era una estrategia viable en cualquier caso que se quisiera defender a esos regímenes, intentar llevar adelante esos procesos de transformación utilizando estos planes de violación sistemática de los derechos humanos. Esta misma pregunta plantea la necesidad de interrogarnos por la vinculación entre los principios del liberalismo y estos regímenes militares. Muchos de los partidarios de ambos gobiernos defendieron la necesidad de reintroducir y defender programas de liberalismo económico utilizando algunos de esos medios violentos y violatorios de los derechos humanos. Para otros, la dictadura militar debía ser vista como una etapa transitoria que iba a sentar de una vez y para siempre las bases de un régimen democrático y liberal a más largo plazo. Nuevamente, parece al menos debatible y dudoso pensar que los principios que regulen la fundamentación de una sociedad libre y democrática pueden estar dados por la utilización de los mecanismos que ambos regímenes militares habían utilizado. Discutiremos más a fondo la relación entre las dictaduras militares y el liberalismo en una próxima conversación.